Hermanos, buenas tardes. Hoy vamos a platicar de un nuevo tema. Y bueno, es un tema, se me hace interesante porque hay tanto, ¿cómo se dice? Idea rara entre los mismos cristianos. Tenemos a veces ideas medio raras de cómo debemos relacionarnos con los amigos no cristianos. Ah, podemos terminar esta clase bien rápido, en menos de 5 minutos, y decir una sola palabra y nos vamos a comer y a descansar, ¿verdad? Una sola palabra, amor. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Bueno, obviamente tenemos que hablar de cómo se manifiesta este tipo de amor, cómo debemos tratar a las personas que son nuestras amistades. Y yo creo que se va a poner interesante. Es que si tienen, por favor, comentarios o preguntas, no les olvide levantar su manita por ahí para hacer la pregunta o para pedir la palabra. Bien, pues vamos a pedirle al hermano José Miguel Merlo que nos viene oración, si puede, hermano. Puede No sé encender si, su micrófono, hermano Miguel, por favor, si se gusta orar por no sé nosotros. si nos escuchó el hermano. Micrófono. Ahí Listo, me listo. escuchan. Claro Ahora que sí, sí. hermano. Dele pues. Señor, sí, oremos, hermano. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este bonito y hermoso momento, Señor, que vamos a estudiar tu santa y bendita palabra, Señor. Respalda con tu Espíritu Santo los anfitriones, Padre Eterno, que estarán compartiendo con nosotros tu linda y bella palabra, Señor. Con tu Espíritu Santo respalda todo lo que vamos a hacer en este momento. Se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano José Miguel. Bien, adelante, don Héctor. Bueno, el tema de hoy, ¿cómo debemos relacionarnos con los cristianos con los amigos no cristianos? Respuesta, un cristiano debe relacionarse con sus amigos no cristianos de la misma manera que Jesús se relacionó con aquellos que no le seguían. Podemos observar algunas de las formas en que Jesús se relacionaba con la gente e imitarlo cuando nos relacionemos con nuestros amigos no cristianos. Ok, uno puede pensar en los varios tipos de relaciones que tenemos. Me gusta un pasaje en donde el Señor Jesucristo dice, no quiero que se separen de toda la gente porque de hecho les sería necesario salir de este mundo si había que separarnos de toda la gente, ¿no? Y estar aislados. Tenemos relaciones en este mundo. Obviamente lo que tratamos de tener es buenas relaciones en las que podamos compartir nuestra fe, relaciones en las que podamos tener compañerismo, ¿por qué no? Y tener la oportunidad de compartir nuestra fe o de sembrar, o de recoger, dependiendo de cómo nos toque. Entonces, bueno, tenemos una buena pauta, un buen ejemplo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir en todo lo que corresponde a la manera correcta de vivir. Y qué mejor ejemplo, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos el ejemplo supremo. Entonces vamos a leer algunos pasajes y vamos a continuar. Mateo 9:35 al 38 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, bueno, tenemos aquí lo que hacía nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, enseñando, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia, y la compasión que él tuvo como un ser humano, su ternura, su compasión, su deseo porque la gente fuera salva, pues era bastante. Entonces, y vio a las personas como ovejas que no tienen pastor. Y obviamente siempre aprovecha el Señor para dar una lección a sus aprendices, a sus discípulos. Y la lección aquí es el dicho famoso que tenemos ya memorizado: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y bueno, pues, y la mies obviamente es diversa. Estaba una situación muy similar, pasó en Juan capítulo 4, en donde el Señor Jesús habla con una mujer, la mujer samaritana, y él le dice a sus discípulos: miren, ustedes ahorita van a recoger lo que ustedes no sembraron. El Señor Jesucristo y la mujer samaritana sembraron en los corazones de los samaritanos, y los discípulos van a recoger el fruto. En este caso, ellos no intervinieron en la siembra, pero van a intervenir en la cosecha. Bueno, el mundo es nuestro campo, es un campo bastante grande, y nosotros somos los obreros. Así es que ya sabemos qué trabajo nos corresponde. Nos corresponde compartir el evangelio con aquellas personas que todavía no le han conocido, y más si son familiares, más si son amigos con los que tenemos cierta comunión. Obviamente no tenemos la misma comunión o el mismo grado de intimidad con un amigo incrédulo que con un amigo creyente, porque obviamente hasta la Biblia nos enseña que debemos de dar preferencia a aquellos de la familia de la fe. Bien, si tienen preguntas o comentarios, con toda confianza, nos pueden indicar. Si no hay preguntas, seguimos entonces con la lectura. Debemos tener en mente que aunque el mundo no es nuestro hogar permanente, este, sin embargo, es nuestro campo de trabajo para diseminar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ahí tienen ustedes la gran comisión, bien así llamada. El mundo es nuestro campo de trabajo, o sea que hay mucho que hacer, ¿verdad? Y obviamente hay mucha gente necesitada de salvación. Y nosotros tenemos un mensaje. Una de las cosas que he estado enseñando últimamente es cómo hablar con la gente. Y esto aplica también aquí en esta lección, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo los que nos dedicamos al ministerio de la enseñanza o del discipulado, estamos muy acostumbrados a hablar, pero no estamos acostumbrados a escuchar. Y eso es algo que, pues, nos falta practicar. Cuando escuchamos a las personas, Dios nos hace ver cuáles son sus necesidades, sus pensamientos, sus sentimientos. No sé, escuchando se aprende bastante de la persona. Y en ese escuchar, nosotros vamos viendo ventanitas de oportunidad para introducirnos ahí con el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es bien sencillo.
el Señor Jesucristo murió de acuerdo con las Escrituras y resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras y se apareció a muchos. Él pagó por nuestros pecados, obviamente murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es lo que dice la Biblia. Y en ese pago pues ya salva, ¿cómo se dice? Nos elimina de nosotros pagar a Dios por nuestro pecado. Nosotros no pudimos ni podremos jamás pagar a Dios por los pecados como Cristo pagó por los pecados. Él resolvió el problema de la barrera entre Dios y nosotros que se creó después de Génesis 3. Y el Señor Jesucristo pagó todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y ese mensaje es bien sencillo. El problema es que a lo largo de los años, por alguna razón, porque el hombre quizás es complicado por naturaleza, le hemos añadido más requisitos de los que la Biblia añade o de los que la Biblia pone. Hay un solo requisito que es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ese es el mensaje sencillo que debemos de compartir con el mundo o con nuestras amistades que no son creyentes todavía. Ellos tienen esa gran necesidad y nos corresponde a nosotros de una manera amable y respetuosa hacerles ver esa necesidad y presentarles al Salvador. Bien, y tenemos la autoridad de Jesús. Aquí el versículo 19, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si ustedes leen el griego, el Señor Jesucristo ya da por hecho de que nosotros estamos yendo, porque el verbo ir no es tan imperativo, en griego está en participio, habiendo oído, oyendo, hacer discípulos, que ese es el imperativo, ese es el mandato a todas las naciones. Ok, y ese es el campo de trabajo. Así que tenemos bastante tarea. Bien. Vamos a ver algunas de las características de cómo Jesús trataba a las personas y también nuestro ejemplo para relacionarnos con los demás. Ok, entonces, adelante. Número 1. Jesús era amable, incluso cuando la gente no lo entendía. La gente estaba constantemente confundida sobre quién era Jesús y por qué estaba entre ellos. Sin embargo, en Marcos 6:34 se dice que «Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Los arrogantes lo cuestionaron. Él respondió con amabilidad». Veamos el siguiente ejemplo. Que está en Lucas 10:25-28. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Aquel, respondiendo, dijo: «Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Y le dijo: «Bien has respondido, haz esto y vivirás». Una de las cosas que es importante saber al platicar con los amigos no creyentes o con los, aunque no sean amigos, sean conocidos, simple y sencillamente, es la manera de, ¿cómo se dice? La manera de llegar, la manera de aproximarse a las personas es diferente dependiendo de muchas veces de la educación de la persona. Aunque el mensaje es el mismo, la manera de llegar es diferente. Ustedes vieron aquí la manera en cómo Jesús llegó a un intérprete de la ley, a una persona que conocía los mandamientos. Y Jesús llegó por ahí para hacerle ver que él no había sido perfecto, que él no había cumplido los mandamientos. Y bueno, pero si estaba hablando con otra persona
quizás su manera de llegar o de aproximarse a presentar el reino de Dios, como él lo llamaba, era diferente. Entonces, es bien interesante. Obviamente Jesús no estaba diciendo, ok, haz los mandamientos y vas a ser salvo. Él estaba llegando por donde el intérprete de la ley conocía para que él pudiera ver su necesidad de que hacía falta cumplir. Y la manera de salvación no es, o de justificación no es por cumplir la ley, sino por creer en el Señor Jesucristo. Bien, continuamos entonces con, no sé si hay preguntas antes de continuar, con confianza. Bueno, Entonces continuamos. Pues. los necesitados lo fatigaron. Él respondió con gentileza en Lucas 8:43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué caso tan interesante. Una mujer que había gastado todo su dinero en médicos. Obviamente la medicina no estaba tan avanzada en aquellos tiempos. El Señor Jesús tuvo poder para sanarla. Ella se acercó. La fe que ella tuvo era la fe suficiente para acercarse a ser sanada. Ella misma dijo en su pensamiento, parece que aquí Lucas no lo registra, pero los otros evangelios sí, dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, dice el griego, seré sana en este caso. La salvación es una sanidad física. Entonces, el Señor Jesús no es que no supiera quién le había tocado, él sabía, pero las preguntas siempre que él hacía era para lograr algo o para cumplir cierta misión. Y la misión se cumplió cuando la mujer vio que no era oculta, que ella tenía que enfrentarse con el Señor Jesucristo y ser también una lección, un testimonio para los que estaban alrededor de él. Y al final Jesús dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En este caso, tu fe te ha sanado, ve en paz. El Señor Jesucristo tiene poder para sanar. Él nunca dejó de sanar, o sea, nunca falló en sanar a los que se acercaban a él, contrario a los muchos que pretenden tener el don de sanidad hoy en día y que no han, que han fallado muchas veces y le echan la culpa a los recipientes o a los necesitados, ¿no? Bien, aquí tenemos ustedes la manera en que Jesús trata con las personas. No se menciona que esta mujer fue salva espiritualmente, pero lo más seguro es que sí, porque ellos después de ser sanados, por lo regular creían en el Señor Jesucristo y le declaraban como Mesías de Israel, etcétera, ¿no? Es lo lógico. Pero no vamos a asumir cosas que no están escritas, pero obviamente pues uno
uno por lógica deduce que sí, ¿no? Ok, entonces continuamos con los otros casos. Pregunta, ¿no? ¿No preguntas por ahí? No, algo que no quede claro, algo que hay que Hermano, sí. Adelante, hermano. es bien interesante los comentarios alrededor de la relación de Jesús con la gente. Ajá. Pero en nuestras experiencias como cristianos, a veces se nos arrima o nos arrimamos con alguna idea, tal vez no solo hablar de la palabra del Señor, pero a veces tocan temas, por ejemplo, que no tienen que ver más que con la vida privada de esa persona. Correcto. Algo por ahí queríamos saber. Sí, siempre que eso suceda, o sea, va a haber casos en cuando uno platica con las personas, va a haber de todo. Algunas personas dicen, bueno, y mi vecino, háblale a mi vecino, él es el que se porta mal, yo no me porto tan mal, ¿no? Hay casos como que te plantean como, oiga, ¿y qué aquellos de los que están por allá en el Amazonas, que nunca han oído del Evangelio, que no saben ni lo que es una Biblia, etcétera, ¿no? Y las conversaciones tienden a desviarse del foco central que es el Señor Jesucristo. Entonces, es nuestra labor amablemente y respetuosamente regresar el tema hacia la necesidad del individuo de salvación y hacia la obra de Cristo, que es lo más importante, ¿no? El enfoque es Cristo, no los nativos que están por allá lejos, que viven y que no conocen la civilización, ¿no? Entonces sí, va a haber muchos casos y si escucha uno las cosas, va a haber buenas oportunidades para regresar la conversación al enfoque central, al tema central, que es el Señor Jesucristo. Hay respuestas, obviamente. Si alguien me preguntara a mí, oye, ¿y qué aquellos de los que nacieron por allá que no saben lo que es una Biblia? Bueno, yo creo que ahí el carácter de Dios es importante porque Dios no te puede hacer responsable si no fuiste capaz de hacer una decisión o si no tuviste la revelación necesaria de Dios para hacer una decisión. Yo creo que su carácter es así. No es injusto para condenar a las personas que no han tenido oportunidad de creer en el Señor Jesucristo. Yo creo que Dios también se hace responsable por ellos, de revelarse. Romanos capítulo 1 y capítulo 2 creo que son bastante claros. Dice Pablo que por medio de las cosas creadas, Dios se ha dado a conocer. Entonces, que básicamente Pablo dice que realmente no hay excusa, que Dios fue responsable por darse a conocer y que el hombre, en vez de adorarle a Dios, o en vez de querer conocerle más a él, pues empezaron a adorar la creación. Y eso es lo que pasó con muchas civilizaciones. Y bueno, no quiere decir que no tuvieron la oportunidad. De alguna manera Dios creo que fue responsable por darles información suficiente para hacer la decisión de creer en su Hijo Jesucristo. Hermano, creo que me escuchan. Sí, poquito. Yo creo que es imperativo que nosotros como cristianos aprovechemos tal vez no un tiempo ocioso, sino que apartar un tiempo un tanto adecuado para hablarle de la palabra del Señor, fundamentalmente a la familia, principalmente. Ajá. Porque a veces compartimos con los de afuera y no con los de adentro. Sí, correcto, sí, es cierto. Bueno, a veces es interesante cómo cambian las cosas. A veces la familia es más difícil porque definitivamente la familia nos conoce por dónde cojeamos y por dónde andamos chueco, ¿no?
Dice el Señor que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, a veces con la familia hay que usar más la conducta y el ejemplo que las palabras. A veces funcionan mejor. Sí, hermana Damaris. ¿Tenía un comentario por ahí? Escuché. ¿De quién habla? Okay. Dice la familia. Mucho sarcasmo. Bueno. Continuamos Sí, entonces. así es. Sí, aquí no funciona. Pero sí, es buena la observación, hermano. Hace falta, aparte de tratar con los amigos que no son creyentes, hace falta una buena lección para tratar con la familia que no es creyente. Y bueno, pues la familia definitivamente está en nuestro corazón. Y yo recuerdo cuando recién creí en el Señor Jesucristo, el Señor puso en mi corazón hablarle a todas mis hermanas, a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, rápido y primero. Yo estaba muy, ¿cómo se dice? Tenía mucha pasión por hablarles a ellos. Yo no quería que se perdieran y se fueran al infierno. Entonces, a los primeros que les hablé fue a mi familia y después ya a mis amigos de la escuela, etcétera. Entonces, sí, es bueno, pero sí, a veces que la familia pues requiere otra táctica más, mejor porque pues como siempre te van a decir, y mira quién habla, ya te conozco, mosco, ¿no? Etcétera. Así es. Bueno. Es que también, hermano Marco, hermano Mario, a veces nosotros tenemos algunos trabajos que nos facilita hablar de la palabra del Señor. Por ejemplo, una persona que es cristiana y tiene un salón de belleza, por ejemplo. Un comerciante que anda en una actividad de buhonero, tiene oportunidades. El peluquero. Pero a veces tenemos ese problema que no compartimos. Sí, nos da pena. Fíjese que hay personas que trabajan más de casa en casa y caminan más por esparcir algo que no es bíblico, que no es realmente el evangelio del Señor Jesucristo, que los cristianos, ¿no? Que conocen el evangelio del Señor Jesucristo, les da pena, no son tan energizados para hacer esa labor. Por eso creo que el Señor bien dice, faltan obreros, ¿no? Y pues hay que pedirlos. Amén. Así es. Bueno, gracias. Continuamos con la lectura. Los soldados romanos y los fanáticos religiosos lo mataron. Él respondió con benevolencia. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús estaba preparado para ser incomprendido, así que podía ser paciente y amable con los no cristianos mientras explicaba cómo tener una relación con Dios. Debemos recordar que, como seguidores suyos, también seremos incomprendidos. Jesús nos advirtió, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Incluso cuando nos odian o nos malinterpretan, debemos responder siempre con amabilidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos responder con amabilidad cuando nos persiguen, nos faltan el respeto, cuando nos quieren golpear, cuando pues quizás nos injurian? Yo creo que no es fácil. Como humanos que somos también, pues debemos de pedir siempre en oración a Dios que nos dé las fuerzas, las palabras, la actitud de amor, de paciencia, de respeto y de tolerancia y de saber también cuándo ya la conversación ha llegado a un término, porque
Bueno, no siempre vamos a tener conversaciones exitosas, fructíferas. No siempre es lo ideal. Hay ocasiones en que debemos de decir, podemos hablar de esto en otra ocasión, porque los ánimos se están poniendo muy, ¿cómo se dice? Intensos, o sí, cálidos. Y bueno, que queremos evitar problemas al máximo. La cosa no es ganarle a la persona con nuestras palabras o ganar argumentos o vencer a la persona. El asunto principal es entregarle el evangelio, quizá ponerle una piedrita en su zapato, ¿sí? Y dejarlo pensando para que después que él piense, bueno, en realidad Cristo es quien dice ser, él decida a solas, también se puede hacer. Bueno, es cuando cosechamos y la persona dice, yo quiero orar y quiero decirle a Dios que acepto a su Hijo Jesucristo, que le recibo, que creo en él. Bueno, cosechamos, qué bueno, y hay personas que dicen, ¿a qué iglesia vas? Yo quiero ir a esta iglesia, vamos a crecer, vamos a estudiar. Pero no todo es así, no todo es tan ideal. Hay veces que nada más sembramos y la persona se queda, ok, voy a pensar estas cosas y después voy a decidir cuando yo quiera, ¿no? Hay veces que nomás sembramos, hay veces que sí recogemos, pero es rara vez la que recoge uno. Por lo regular, somos sembradores. Entonces no debemos desilusionarnos, no debemos desanimarnos cuando hablamos con las personas, o sembramos o recogemos. La obra es de Dios y bueno, nosotros tenemos un mensaje y el mensaje es sencillo. Si usted es cristiano, usted conoce el evangelio y lo más sencillo que lo puede hacer, mejor. Nunca le añada, nunca ponga obras ahí, siempre el enfoque es el Señor Jesucristo, lo que Él hizo por usted, como Él murió en la cruz y pagó por sus pecados, y usted, si cree en Él, tiene vida eterna. Así de sencillo lo puede presentar, como lo presentó Pablo en Hechos 16:31, ¿no? Con el carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, vámonos al punto número 2. Dice, Jesús siempre habló con la verdad, incluso cuando su vida estaba en juego. Jesús siempre habló con la verdad. Mateo 26, 63 al 65 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Esta fue una de las grandes acusaciones del Señor Jesucristo para mandarlo a morir en la cruz, de parte de los líderes religiosos, la blasfemia, ¿no? Obviamente el decir yo soy hijo de Dios, yo voy a estar sentado a la diestra del Padre, era una gran blasfemia para la cultura judía y el pueblo judío. El problema es que estas personas, siendo los principales responsables por iluminar al pueblo, por enseñar al pueblo, por guiar al pueblo y guiarlo hacia el Mesías, lo estaban guiando hacia una religión que ellos mismos habían fabricado, no a la relación con el Mesías de Israel o con el Hijo de Dios, sino a una religión de bastantes, ¿cómo se llama? Instrucciones, rituales, aparte de los 600 y tantos mandamientos de la ley de Moisés, ellos tenían otros más y muchos más, pues. Y entonces, pues, ponían una carga muy difícil a las personas para que la levantaran. Carga que ellos ni podían levantar, entonces eran muy legalistas. Y ellos
siendo los responsables de la educación del pueblo, fueron los primeros que dijeron crucifícale. Sí. Bueno, pero Jesús siempre dijo la verdad. Él era la verdad, estando enfrente de los sumos sacerdotes, estando enfrente de los escribas y los fariseos, estando enfrente de Pilato, siempre dijo la verdad. A veces no lo dijo directamente, lo dijo indirectamente, pero siempre dijo la verdad. Y bueno, la verdad está parada de enfrente, ¿no? De las personas. Cuando presentamos a Cristo, estamos confrontando a la persona con la verdad. Alguien se ofreció a pagar por el pecado de la humanidad. Nosotros merecemos castigo. Podemos escaparnos del castigo recibiendo el don de Dios, de su Hijo, y es completamente gratis. Y lo puedes recibir ya, en este momento. No te cuesta a ti, le costó a Cristo su vida, pero a ti no te cuesta nada, es absolutamente gratis, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Bueno, continuamos entonces, hermanos. Cuando estamos rodeados de personas que no son cristianas y que no adoran a Dios o no tienen nuestros valores, es muy tentador permanecer en silencio o comprometer las escrituras para no ofender. A veces vemos que esto ocurre con cristianos famosos cuando se les pregunta sobre la homosexualidad o el aborto. En lugar de mantenerse firmes en la verdad de la palabra de Dios, algunos ceden a la presión de sus colegas. Como dijo el Papa, no soy yo. Así es. Es raro ver personas que cuando se les hace pregunta en los noticieros internacionales, preguntas directas. ¿Usted cree que el cristianismo, que Jesucristo es el único camino y que los demás no son? En vez de contestar, sí, yo creo que Jesucristo es el único camino. Y sí, el cristianismo es exclusivista. Así lo es el Islam, así lo es cualquier religión. Pero realmente Cristo es quien contesta las 3 preguntas más grandes de la humanidad. No las contesta el Islam, no las contesta el hinduismo, el budismo, las contesta el cristianismo, las contesta Cristo. ¿De dónde vienes? ¿Qué debes estar haciendo ahorita? ¿Cuál es tu misión? ¿Y a dónde vas? Esas 3 preguntas que la filosofía ha tratado de contestar por miles de años, Cristo viene y las contesta así, ¿no? Y bueno, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, y obviamente nadie viene al Padre sino por Él. O Cristo estaba loco, o Cristo era quien dijo ser. Nosotros creemos que Cristo era quien dijo ser. De hecho, resucitó y demostró serlo. No está muerto. Todos los demás líderes de religiones están ya hechos polvo y Cristo sigue viviendo. Entonces, nuestra fe no es vana. Estamos del lado del equipo ganador. Eso que nos sirva de aliento. Sabemos cómo va a terminar todo esto. Sí, y bueno, Dios va a cumplir su palabra. Entonces, es muy bonito saber que si usted pone su confianza absoluta en el Señor Jesucristo, el Señor no lo va a defraudar, Él no le va a quedar mal. Nosotros sí le podemos quedar mal, los pastores, los evangelistas, los predicadores, todos le podemos fallar, pero Cristo no nos va a fallar a nadie. Nadie le ha fallado. Cristo nunca le ha fallado a nadie. Jamás. Por ahí oigo una voz, no sé si hay algún comentario, una pregunta. Ok, entonces continuamos. Hermano Mario. Sí, hermano. Aquí en Ocotal se dio un caso con relación a sus últimas palabras. Había una reunión del Consejo Municipal y había un pastor que era concejal.
y había una hermana que yo la conozco muy bien, le dimos seguimiento con otro pastor, y estaba en la reunión ella también, en esa reunión del Consejo Municipal, y cuando van a decidir poner una virgen allá por la carretera panamericana que va para Las Manos, pues el pastor votó porque se pusiera también, y entonces hermana Juanita le dijo a él, ¿cómo es posible que usted esté respaldando de que vayan a poner ese muñeco allí? Y eso le acarreó muchos problemas a ella. Sí. Sí. Hay que tener cuidado de cómo nos dirigimos a las personas que son religiosas. Nunca es bueno hacer caricaturas para destruir su fe. No es bueno hacer caricaturas o hacer monigotes. Es bueno saber lo que creen. Si una pregunta buena que se le puede hacer a una persona muy religiosa, por ejemplo, una persona que es del Islam o que es budista, como nosotros no sabemos mucho del Islam o mucho del budismo, podemos preguntarle, oye, explícame un poquito más tu fe, explícame en qué crees, para poder entenderte y para poder, para no mal interpretar tus creencias. Y de ahí partimos, ¿no? Vas a recibir una cátedra de budismo, de hinduismo o de catolicismo, pero vas a tener el material suficiente para poder hablar con respeto y no malentender a las personas de las diferentes fes. Claro, vas a ser respetuoso, pero también vas a ser firme porque el Señor Jesucristo así lo fue. Él no comprometió la doctrina o la verdad. Tenemos la historia de la iglesia para probar que la iglesia a través de los años comprometió la doctrina para agarrar poder y para agarrar riquezas, para agarrar gente. Entonces, eso no es bueno. Podemos ganar la persona sin comprometer la doctrina. No tenemos que doblegar la doctrina. ¿Ok? Está bien, hermano. Está bien, hermano. Ok. La fuerza magnética para complacer a los que nos rodean es un problema humano universal. Sin embargo, como cristianos debemos ser sal y luz en este mundo oscuro e insípido. Adelante. Mateo 5, 13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué hermoso pasaje. Bueno, comenzando con la declaración de que la fuerza magnética para complacer a los que nos rodean es un problema humano universal. Es cierto, uno tiende a hacer por amabilidad, a no llevar contraria a nadie, a complacer a las personas muchas veces. Y eso también puede ser una falla porque realmente no estamos aquí para complacer a las personas, estamos aquí para compartir la verdad con las personas y debemos de buscar, ¿cómo se dice? Estratégicamente, tácticamente, astutamente, para ponerlo un poco más fuerte, la manera de entrar al corazón de la persona con el evangelio del Señor Jesucristo. No con denominaciones, no con uniformes, no con legalismos, sino con el Señor Jesucristo, que es el mensaje principal que necesita nuestro amigo incrédulo. Ahora, los amigos incrédulos no deben verse como, este es el caso de Juan Pérez, por ejemplo.
o no se les debe poner un número o verlos como un caso y una vez terminado mi caso ya se acabó mi responsabilidad. Yo creo que debemos de pensar más en términos de relaciones, en términos de hacer amistad para que ellos no nos vean como que, soy un caso más y una vez que ya terminas de convencerme, ya te vas, ¿no? Yo conozco tristemente un caso en donde una persona evangelizó a otra y cuando la persona aceptó al Señor Jesucristo, el evangelista dijo, bueno, hasta aquí hasta aquí llegamos, nos vemos, adiós. Y obviamente esto no es correcto. La persona no debe de verse como un caso, como un número, como una cuota. Hay que verlo como una relación, como alguien que necesita del amor de Dios, como alguien que necesita conocer a Cristo y hay que discipularlo. Una vez que el evangelista hace su trabajo, hay que llevarlos con el maestro para que o con el pastor para que les dé crecimiento. No hay que dejarlo nada más ahí como niños huérfanos abandonados, ¿no? Ok, la sal de la tierra tiene que hacer su labor intensa de dar sabor, de dar intensidad a las cosas y debe tener su función. Y la luz del mundo debe alumbrar. Entonces tenemos esas dos metáforas ahí. Y bueno, como les digo, hay gente que hace más por la mentira que nosotros por la verdad. Entonces tenemos mucho trabajo. Adelante. No debemos golpear a la gente en la cabeza con nuestros puntos de vista. Ver el punto 1 arriba. Pero tampoco debemos comprometer la verdad. Jesús dijo lo que era necesario en ese momento, sin importar el costo personal. Véase el material acerca del discipulado. Okay. No se confunda discipulado con evangelismo. Son dos cosas diferentes. El discipulado es ya después de que la persona acepta al Señor Jesucristo. Es momento de ser discípulo, de seguir, de crecer, de imitarle. Es momento de poner su comportamiento al parejo con lo que enseñan las Escrituras. En justificación, las obras o el comportamiento humano no entran. Ahí solamente entra la obra del Señor Jesucristo. Es lo único que nos puede salvar. ¿Ok? Entonces no hay que confundir. Es muy común que la gente mezcle estas cosas y las confunda. No es correcto. Es bueno mantener esa distinción. Una es la obra de Cristo y otra es la obra que hacemos nosotros después, porque para eso fuimos creados en cooperación con el Espíritu Santo, en obediencia a la palabra de Dios, para crecer, para madurar, para ganar recompensas, para obedecer al Señor, para amar al Señor, demostrar que amamos al Señor, etcétera, ¿no? Bueno. 4 ya, terminamos. Terminamos. Habló de lo que la gente necesitaba oír. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Okay. Bueno, hermanos, no sé si tienen alguna pregunta, un comentario. El tiempo se nos fue. Aquí creo que le vamos a dejar en el punto número 3. Vamos a marcarlo para la próxima y vamos a dar un tiempecito por si hay preguntas o comentarios o cosas que se quedaron medio oscuras. Con los católicos siempre interesante hablar. Sí. Sí, obviamente en nuestro campo aquí en Latinoamérica es mucho del campo es gente que es católico, que pertenece a la iglesia católica y pues ahí tenemos bastante trabajo que hacer. El hermano Roger Antonio, le cedemos los micrófonos. No sé, mi hermano, si me escucha, fíjese que la señal, no sé si es la mía, está pésima, no escucho entrecortado y Bueno, lo escuchamos bien. el audio. Perfecto, usted. Bueno, solo mi preguntita, hermano Mario.
Mi preguntita, don Mario, solo era como me quedé pensando y Ujú. en lo que leí al inicio. Sí, el hermano tiene mala la señal. Sí, Puede ser que va viajando o algo. ok. No. Hermano Roger, si mejor nos escribe un WhatsApp, con toda confianza le podemos contestar. Se quedó mudo. Sí, como que se cortó de repente la señal. Sí. Es que Tiene razón. Ok, ¿alguien más tiene otra pregunta, un comentario? Bueno, pues les deseo un feliz fin de semana. el lunes. Ah,